amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Partidas de oro que debemos conocer. Tercera parte. Larsen estaba convencido que derrotaría a Fischer para llegar a discutir el campeonato del mundo, y tal vez esta victoria le haya dado la confianza que le haría cumplir su sueño. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, porque posteriormente Fischer lo derrotó en el match de candidato 6-0. Vayamos a la partida que se desarrolló en el Internacional de Palma de Mallorca en 1970, que comenzó con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, caballo C6, alfil C4. Esta es la variante o ataque Sosin contra la defensa siciliana en la clasificación de la enciclopedia B89. El negro responde con E6, alfil B3, evitando cualquier posterior caballo por E4 seguido de D5, alfil E7, alfil E3, enroque corto, dama E2. Esto también es conocido como el ataque Velimirovic. A6, enroque largo. Amenaza caballo por C6 seguido de E5, aprovechando la ubicación de la torre en D1 para amenazar indirectamente a la dama de D8. Dama C7, quitándose de dicha amenaza, G4, caballo D7. Se dirige a C5 para eliminar el peligroso alfil B3. También se ha jugado aquí, en este momento, caballo por D4, torre por D4 y B5. Caballo D7 fue el movimiento realizado por Larsen y Fischer respondió con H4. Lo más empleado en este momento, según la teoría, es torre DH a G1. Ubicación de la torre muy importante en este tipo de ataque. Luego de H4, Larsen respondió con caballo C5 y G5. En este momento es preferible la retirada del rey a B1 y tras la respuesta caballo por D4, alfil por D4, B5, continuar con H5 con posibilidades mutuas de ataque para ambos jugadores. Después de G5, B5. Las posibilidades de ataque de las negras en el ala de dama son más efectivas en este momento que la del blanco en el ala de rey. Se hace el negro en este momento con la iniciativa en el centro, puesto que ahora amenazan B4 y capturar el peón de E4. Fischer lo defendió con F3. Sin embargo, en la alternativa de sacrificio del peón por medio de H5 dejaría evidentemente a las negras con ligera ventaja. Tal vez esa era la mejor continuación para Fischer. Después de F3 siguió alfil D7, un movimiento que ataca indirectamente la casilla A4, con lo que se amenaza nuevamente B4, obligando al caballo a marchar a una casilla más desagradable como es B1. Tras alfil B7, Fischer respondió con dama G2, cediendo la casilla E2 al caballo. Otra posibilidad hubiera sido caballo por C6, alfil por C6, dama H2, pero las negras de todas formas mantienen una ligera ventaja en esta posición después de caballo por B3 jaque, A por B3 y A5, con lo cual su ataque en el ala dama es más efectivo que el de las blancas en el ala de rey. El negro tiene una pareja de alfiles contra alfil
y caballo, lo que en este tipo de posiciones es favorable para el jugador que lleva los alfiles. Regresando al encuentro, Fischer había jugado dama G2 y ahora respondió Larsen con B4, caballo C a E2, caballo por B3, jaque, A por B3 y A5. El ataque de las negras es más fuerte. Fischer intenta abrir ahora brechas en el ala del rey con el sacrificio G6. Y Larsen respondió con H por G6. Amenaza evidentemente continuar con un fuerte ataque por medio de A4. La posibilidad de capturar con el peón H por G6 no es correcto, puesto que permitiría H5 y el blanco logra el objetivo de abrir las columnas H y G. La otra posibilidad sería caballo por D4, que es un modo interesante de continuar el ataque en el ala de dama. Seguiría G por H7 jaque, rey por H7, caballo por D4 y A4, con lo cual se abriría la columna A, además de que se está amenazando el avance del peón a A3, provocando un peón pasado en esa columna y un debilitamiento considerable del enroque blanco. En la partida se jugó F por G6, con lo cual se abre favorablemente la columna F y sobre todo los peones pueden bloquear la apertura de columnas en el ala de rey. Siguió H5. En este momento, en lugar de ello, la variante caballo por C6, alfil por C6, caballo D4 deja al negro con ligera ventaja después de alfil D7. Fischer había intentado abrir columnas en el ala de rey, pero después de caballo por D4, se cierra el ala de rey con G5. Ahora siguió alfil por G5. Claramente que el avance H6 intentando darle vida a la torre de H1 es respondido con G6 y la posición de las negras es muy segura. Alfil por G5, jaque y dama por G5. Ahora el blanco está amenazando H6, molestando a la posición de las negras. Larsen respondió con H6 y dama G4. Con esto se mantiene la esperanza de atacar sobre la columna G y la amenaza de caballo por E6. Otras continuaciones en lugar de esa retirada sería dama E7, pero esto es un grave error, puesto que continuaría el negro con torre F7, caballo por E6 y dama C8, ganando el caballo de E6. La otra alternativa sería dama G3, con la misma idea de mantener el ataque o la esperanza de ataque en la columna G y mirando al peón de D6. Pero a ello respondería el negro con E5, torre de H a G1, amenazando mate en G7, que es defendido con torre F7, caballo F5. Después de alfil por F5, E por F5, A4, el ataque de las negras es muy fuerte. La mejor continuación era retirar la dama a D2, a lo que seguiría E5, caballo F5, alfil por F5, E por F5 y A4, con ligera ventaja de las negras. A dama G4 siguió torre F7. Evita caballo por E6. Un error que hubiera diluido la ventaja del negro es E5, puesto que la respuesta caballo E6 forzaría prácticamente el cambio en E6 y la posición sería igual. Por tal motivo, torre F7 mantiene una clara ventaja por parte del negro. El blanco jugó ahora torre DH a G1. No hubiera sido una buena decisión caballo por E6, puesto que sigue
dama C8, luego de torre por D6, torre E7, torre por D7, dama por D7, caballo C5, dama por G4, F por G4, torre C8, el peón D4 caería, con lo cual el final con calidad de menos sería insostenible, a pesar de que el blanco tendría un peón por la calidad. Por tal motivo, seguimos la partida con torre HG1. Larsen avanzó su peón a A4 y ahora B por A4. Tampoco, y bien claro es que caballo por E6 es un error debido a dama C8, puesto que el caballo de E6 estaría clavado y nuevamente sería capturado en un par de jugadas. Por ejemplo, después de torre por D6, torre E7, el caballo estaría completamente perdido. Siguiendo la partida B por A4, E5, ataque doble a la descubierta que he respondido con caballo E6. No es mucho mejor tampoco el salto caballo F5, a lo que sería respondido B3 amenazando dama por C2 mate, C3 y torre por A4, con una ventaja ganadora extraordinaria. La captura en H6 no sería efectiva. Por ejemplo, caballo por H6 jaque, rey F8 y ahora la dama queda igualmente atacada. Por lo tanto, tendría que regresar a esta posición y después de alfil por F5, la torre mantiene el peón de E4 clavado porque la dama de G4 sería capturada. Así que caballo E6 fue la respuesta de Fischer a lo que siguió dama C4. Con esto se gana una pieza. Fischer continuó con B3. La respuesta torre por D6 sería contestado efectivamente con B3, amenazando mate con dama por C2, C3 y torre por A4, con lo cual se amenaza nuevamente capturar el caballo de E6 previa cambios de torre en G1. Seguiría, por ejemplo, torre A1 jaque, el rey se mueve a D2, torre por G1, dama por G1 y alfil por E6, con lo cual la partida estaría definida de una forma mucho más rápida. Fischer respondió B3 y Larsen capturó el caballo, dama por E6, dama por E6, alfil por E6, torre por D6, torre E8 y torre B6, torre por F3, torre por B4. Fischer sigue luchando con la esperanza de obtener contrajuego con sus peones pasados del ala de dama, pero Larsen va a poner los peones bajo control. Torre C8, rey B2. Otra forma de luchar algo mejor era el avance directo C4, pero después de alfil F7, torre B5, alfil por H5, la posición de la negra es de clara ventaja, pero no obstante era preferible para seguir luchando. Después del rey B2 siguió torre F2, torre C1, defendiendo el peón de C2, alfil F7, A5 y ahora torre A8. Seguramente que el apuro de tiempo hace que Larsen no encuentre las mejores jugadas, pero esto no daña su posición. En este momento la captura alfil por H5 era más fuerte. Luego de torre A8, torre B5, alfil por H5, torre por E5, alfil E2. Nuevamente la alternativa alfil F3 era mejor, rey C3, G5, lo cual ofrecía más posibilidades de movilizar sus peones en el ala del rey. Alfil E2 fue la jugada de Larsen, quien intenta controlar los peones del ala de dama.
Siguió torre C5, H5. El blanco no tiene salvación. Las piezas negras están activas poniendo bajo control los peones del ala de dama y a ellos se unen los peones pasados negros en el ala opuesta. E5 poniendo esperanzas en este peón, alfil F3. El alfil ocupa una de las posiciones más ventajosas para él, puesto que desde aquí tiene mucha mayor movilidad. Rey C3, H4, rey D3. Amenaza rey E3 recuperando material. Pero torre E2 es respondido y ahora torre F1. Siguió torre D8 jaque, rey C3, alfil E4. Poniendo bajo ataque el peón de C2. Rey B4, torre B8 jaque, rey A3, H3. Este avance es mucho más importante que capturar el peón de C2. Fischer continuó E6 en la desesperada, dejando su peón de C2, que fue capturado por Larsen con alfil por C2, y ahora B4. No hay defensa. En caso de torre C3, para intentar atajar al peón de H3, seguiría H2, torre H3 y ahora torre F8, con una propuesta de torre ganadora. Posteriormente, la amenaza sería alfil E4 para promover el peón. Siguió en el encuentro B4, torre E3 jaque, rey B2, alfil D3. Cumple tres funciones. Ataca la torre de F1. Mantiene bajo ataque el peón de B4 y pone bajo control o de bloqueo a los peones de B4 y A5. Fischer aún continuó peleando con torre A1, alfil A6, torre C6, torre por B4 jaque. Ahora el alfil es completamente una ventaja por nada. Rey C2, alfil B7, torre C3, torre E2 jaque, rey D1 y torre G2. En este momento las blancas abandonaron, puesto que de seguir con torre por H3, el negro responde con torre de B a B2, amenazando torre G1 mate, que debe ser defendido con torre H1. Como pueden observar, ese alfil está bajo la acción de el alfil de B7, pero en esta variante es preferible, como siempre se ha dicho, jugar para el mate que ganar material, y el negro juega alfil F3. También era posible, sin tomársela tan en serio, torre de G a D2 y posteriormente capturar la torre de H1. Esto lo único que haría es demorar el mate alguna jugada más. Por lo tanto, alfil F3, jaque, rey E1, torre de G a F2, E7, torre de B a E2, rey D1, torre A2 jaque, rey E1, torre F a E2, rey F1 y torre por A1 mate de la escalera. Una partida interesante que dio a Larsen la confianza suficiente para pensar que derrotaría a Fischer. En el blog les dejo esta partida comentada, así como un grupo de partidas complementarias de esta variante ganada por Velimirovic, precisamente el creador de dicho ataque en la variante Sosin, donde Velimirovic conduce las blancas y gana las partidas. Esto le ayudará a comprender esta variante y ataques en el mismo. Sin más, los saludo y nos vemos pronto en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.